Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Como se habrán podido dar cuenta, hoy Daniela no va a estar. Entonces, hoy la mayoría solamente lo voy a dar yo. Vamos a hablar sobre la tragedia de los bienes comunes, que según me contaron es el tema que vieron ayer. Entonces vamos a como repetirlo por si tienen algunas dudas, que de pronto pues yo sé que en la clase virtual pues pueden quedar con dudas, muchas veces no preguntan, entonces pues si tienen preguntas también para eso es esta materia. Pero más o menos voy a dar en términos generales la misma explicación que dio la profesora. ¿Listo? Solamente es que vamos a resolver un ejercicio y vamos a hacer otro ejercicio extra. Pero antes venía con un juego preparado para ustedes, para que no entretengan, no es entretenerse porque no es como que ya es super juego, ¿no? Pero para que hagamos algo diferente, para que hagamos algo distinto. ¿Listo? Entonces, aquí es de 10 a 12, donde hagamos partes, ¿no? Eso, entonces, bueno, no sé si con alguien de aquí ya lo haya hecho, les voy a dar un papelito a cada uno. Por un lado del papel ponen el nombre de ustedes, por ahora, ya les explico el resto del juego. Tiene 3 décimas en el siguiente quiz que califiquemos. Pero ¿qué es lo que pasa? El juego lo puede ganar más de una persona. Entonces, por ejemplo, si lo ganan 2 personas, esas 3 décimas se las reparten. Entonces vamos a explicar la lógica detrás de este juego. El juego, si ustedes lo piensan, podemos reducir, para suponerlo, vamos a reducir el juego a 2 personas. ¿Listo? Tenemos 2 jugadores. Entonces, ¿qué pasa? Ambos jugadores pueden razonar sobre lo que va a hacer el otro jugador. Entonces, básicamente vamos a hacer, va a ser como un equilibrio por eliminación de estrategias dominadas. ¿Listo? Porque ¿qué pasa? Tenemos los 2 jugadores que juegan 20, empecemos en 20. Ambos jugadores juegan 20, que es el máximo. ¿Listo? Entonces, uno de los jugadores puede decir, si el otro juega 20, yo puedo jugar 19. ¿Por qué? Porque como tenemos que es un medio multiplicado por 3 cuartos, si ambos juegan, o sea, si hay una brecha de uno solo, va a estar más cercano al que esté más abajo. ¿Listo? Por eso es lo importante multiplicarlo por 3 cuartos. Porque si solamente lo multiplicamos por un medio, lo que nos va a quedar es que va a estar equidistante entre el que puso 20 y el que puso 19. ¿Listo? Pero entonces, al multiplicarlo por 3 cuartos, tiene ventaja el que está con el número más abajo. Entonces, claro, si yo soy un jugador y sé que, o sea, yo voy a jugar 20, pero sé que el otro puede jugar 19, entonces yo juego 18. Porque si yo juego 18, pues lo va a ganar si él juega 19. Y así sucesivamente. Entonces los jugadores van a ir bajando los números hasta que el equilibrio se considere en que ambos jugadores deberían considerar que va a jugar 0. ¿Listo? Que 0 sería la estrategia que les haría ganar a los dos, entre comillas. Pero repartirían el premio. Entonces básicamente eso es lo que pasaba con este juego. Los que pusieron números muy altos no tenían posibilidad de ganar, a menos de que los otros pusieran números muy altos. Entonces había un mayor riesgo de perder si ponían un número muy alto. Entonces los que empezaban a poner números más bajos eran los que iban a tener ventaja. Y en este caso, como apenas no tenían la explicación del juego, lo que iba a pasar era que iban a colocar tanto números altos, números bajos, entonces era muy probable que el promedio fuera 10, multiplicado por, o cercano a 10, multiplicado por 3 cuartos, daba números entre 7, 7.5, 8 y 9. ¿Listo? Entonces, más o menos esa es la lógica detrás de los ganadores que hay ahora. ¿Listo? Y ya, ese es el juego. Fácil. Listo, ahorita sí el tema. Bueno, ahorita vamos a hablar de la tragedia de los bienes comunes. Para los que llegaron tarde, pues yo sé que este es el tema que vieron ayer. Básicamente voy a volver a dar la explicación en términos generales, pero pues si tienen alguna duda, pues está para eso. Entonces voy a hacer el ejercicio que hicieron ayer, pero también voy a traer otro ejercicio que varía de acuerdo a cómo se reparte la cantidad de bienes sobrantes, pues. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que un bien común, ¿qué es? ¿Cómo podemos definir un bien común? ¿Qué condiciones cumple un bien común? Un bien común es un bien común es un bien que no es, que es rival, perdón, y que no es excluyente. Es decir, si es rival, quiere decir que si una persona accede a ese bien, va a limitar o va a restringir la capacidad de otra persona a acceder a ese bien. ¿Listo? O sea, tiene una capacidad máxima la ocupación de este bien. ¿Listo? Y por otra parte, no es excluyente porque todas las personas se supone deberían tener acceso a este. Entonces, el ejemplo normal es un parque en donde, pues, claro, si ya se llena mucho de gente, ya una persona más ya no va a poder entrar, pero como tal, todas las personas tienen libertad a estar en este parque. Entonces, otros ejemplos que ya lo ven como algo más productivo es llevar a pastar a un rebaño en un campo que es de bien común.
Entonces, claro, si todas las personas llevan a pastar su rebaño en un campo de bien común, lo que va a pasar es que el pasto pues va a ser cada vez menor, entonces ya no van a poder aprovechar los bienes, entonces ya la siguiente persona que quiere ir con su rebaño ya no va a encontrar bienes en este lugar con el cual alimentar su rebaño, entonces eso es una afectación al nivel productivo. Entonces básicamente, teoría del bienestar también se ve eso, y es que va a haber de que el mercado, o sea, va a haber una falla de mercado, ¿listo? En el sentido que es lo que se llama la tragedia de los bienes comunes. Porque todo el mundo, si piensa individualmente en lo que quiere hacer, va a maximizar su utilidad, va a consumir su mayor cantidad de bienes, pero a largo plazo o en el futuro no va a dejar bienes para consumir, va a consumir la mayoría en el momento presente. Entonces esto va a generar un problema para las siguientes generaciones. ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir o de lo que nos trata la tragedia de los bienes comunes. Entonces, en términos generales, el juego se puede plantear como un juego entre dos personas. Obviamente la tragedia de los bienes comunes, pues un bien común puede ser ocupado por muchas personas, pero para reducir la movilización, pues lo hacemos entre dos personas. Entonces hacemos que n es igual a 1 y 2. ¿Listo? Entonces tenemos que cada uno de los jugadores elige cuánto es la cantidad de consumo que va a consumir en su primer periodo. ¿Listo? Entonces tenemos que las estrategias de los jugadores van a ser iguales a su consumo. ¿Listo? Tenemos que Y es la cantidad total del bien que existe. ¿Listo? Y nos ofrece una función de utilidad de los individuos planteada como el logaritmo del consumo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a pasar es que la tragedia de los bienes comunes, la monetización de eso, es que es un juego en dos etapas. ¿Listo? O sea, en la primera etapa los jugadores eligen cuánto es el consumo que van a realizar en la primera etapa, y en la segunda etapa, de acuerdo a lo que sobre de lo que eligieron en la primera etapa, se lo van a repartir en partes iguales entre los jugadores. ¿Listo? Aquí tendríamos que bueno, tenemos la condición de que C1 más C2 tiene que ser menor o igual a Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener un problema general a maximizar. En este caso lo estamos haciendo como individuos separados. ¿Listo? Cada individuo quiere maximizar su propia utilidad. Entonces, tenemos que el problema sería maximizar el consumo de cada individuo. Vamos con el individuo 1 directamente. Consumo del individuo 1, por ejemplo. Orientado. Bueno. Entonces, la condición es que en el primer periodo eligen CI y en el segundo periodo se dividen lo que sobra, o sea, se dividen en partes iguales lo que sobra. Entonces tendríamos que el consumo se iguala a Y menos C1 más C2 sobre 2. ¿Listo? Entonces, para plantear la función, tendremos que maximizar la utilidad general de este agente va a tener en cuenta tanto su periodo 1, donde elige CI, como su periodo 2, que es el periodo donde consume lo que sobra. ¿Listo? Entonces vamos a decir que es la utilidad total del jugador 1. ¿Listo? Entonces esto sería el logaritmo natural de C1 más el logaritmo natural de lo que va a consumir en el siguiente periodo. ¿Listo? Entonces sería el logaritmo natural de esto, que es lo que va a consumir en el siguiente periodo. ¿Listo? ¿Listo? Ahí me... Ah, lo repetiste. Sí, perdón. Listo, entonces simplemente pues sabemos que el jugador 1 va a maximizar de acuerdo al consumo que le elige. Entonces maximizamos la función de utilidad total de este jugador con respecto a las cantidades o si el consumo del jugador 1. ¿Listo? Entonces nos da igual a 1 sobre ese 1. ¿Listo? Bueno, sí, coloquemos más menos 1 multiplicado por 2 sobre Y. Listo. ¿Qué me falta?
Listo, aquí sí entendieron la derivada o hago el paso a paso. Está claro. ¿Sí está claro? Listo. Entonces aquí podemos cancelar este 2 con este 2. ¿Listo? Esto nosotros sabemos que en el máximo es igual a 0. ¿Listo? Entonces nosotros podemos decir que C1 es igual a Y menos C1 menos C2. ¿Listo? Entonces pasamos este C1 acá a sumar, nos queda que 2C1 es igual a Y menos C2. Nos queda entonces que C1 es igual a Y menos C2 sobre 2. ¿Listo? Por simetría podemos decir, sabemos que por simetría C2 va a ser igual a Y menos C1 sobre 2. ¿Listo? Entonces aquí básicamente tenemos las funciones de mejor respuesta de cada uno de los jugadores. Esto que lo podemos poner aquí. Función de mejor respuesta del jugador 1, dado C2, es igual a Y menos C2 sobre 2. ¿Cierto? Y la función de mejor respuesta del jugador 1, dado C1, del jugador 2, dado C1 es igual a Y menos C1 sobre 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, como sabemos que hay simetría, sabemos que C1 va a ser igual a C2. O sea, sabemos que se cumple la condición de que C1 es igual a C2. Entonces eso, porque la otra forma de hacerlo es coger esto y reemplazarlo aquí. ¿Listo? O sea, coger C2 y reemplazarlo aquí. Pero nosotros sabemos que por simetría podemos decir que C1 es igual a C2. Listo, entonces si C1 es igual a C2, nosotros de aquí podemos coger la de C1, nos daría que C1 es igual a Y sobre 2 menos C1 sobre 2. Pasamos el C1 acá a sumar, nos queda que 3 medios de C1 es igual a Y sobre 2. ¿Listo? Y aquí tendríamos que C1 es igual a Y sobre 3 igual a C2. ¿Listo? Aquí tenemos que este sería el equilibrio. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No siempre encuentra con ese tipo de funciones de utilidad? No, la función de utilidad, o sea, lo que puede hacer la persona en el parcial es cambiar de la función de utilidad. ¿Listo? Por lo que pues, al menos yo viendo la función de utilidad, veo mucho que pues, la primera se enfoca en más que todas las cantidades, pero ya la segunda es como un promedio de lo que ya queda prácticamente. Sí, o sea, se reparte en partes iguales lo que sobra. ¿Por qué en el claro, porque es que, ¿qué pasa? Este es el primer periodo, ¿listo? Primer periodo. Entonces, claro, en el primer periodo es donde ellos eligen su consumo y en el segundo periodo ellos consumen lo que sobra. ¿Listo? ¿Qué sería? ¿Siempre son dos periodos? Sí, siempre son 2 periodos. Al menos de que el ejercicio le pida otra condición, pero por lo general les van a poner 2 periodos. ¿Listo? Pero claro, si te pone otra condición, también te va a explicar cómo se elaboraría el consumo en el segundo periodo. ¿Listo? Pero claro, en el último periodo siempre los individuos se van a repartir lo que sobra. ¿Listo? En partes iguales. Bueno, usamos el supuesto de que se lo reparten en partes iguales. Entonces, claro, tenemos que esto sería la utilidad en el primer periodo y esta es la utilidad en el segundo periodo. ¿Listo? Entonces, básicamente la utilidad total del individuo 1 es la suma de sus utilidades en los 2 periodos. ¿Listo? Ya, entonces ahí ya hallamos el equilibrio de Nash en maximización individual. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Vamos a hacer el dibujito acá. Entonces, C2, C1. ¿Listo? Eso y
Entonces, en el periodo 1, cada uno consume un tercio de la totalidad del bien, y en el periodo 2 van a compartirse la mitad y mitad. Que entonces tenemos que en el periodo 2 lo que sobra para consumir en la segunda parte es y tercios, y si se lo reparten a la mitad, pues cada uno en el segundo periodo va a consumir una sexta parte del total del recurso. ¿Listo? Entonces ahorita por el dictador benevolente. Pero los jugadores en el periodo 1 son los mismos que en el periodo 2. Esa es la cosa, por eso es que, o sea, aquí estamos suponiendo que sí, pero en verdad la tragedia de los bienes comunes está relacionada a que si nosotros consumimos actualmente todo el recurso a las personas, o sea, supone que es un bien de uso común, supone que si no hay fallas de mercado, las personas en el siguiente periodo, las personas que existan, deberían también tener la capacidad de consumir de ese bien. Entonces, claro, si nosotros cada uno maximiza su utilidad individual, en el primer periodo lo que va a pasar es que en el segundo periodo no se va a dejar tanto para consumir a los que son. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí podemos ver como si, o sea, aquí estamos suponiendo que son el mismo jugador, pero aquí lo que estamos diciendo es que para el segundo periodo solamente va a quedar esta fracción. Si en el segundo periodo, por ejemplo, los nuevos jugadores, aquí digamos que el primer periodo es la vida de nosotros y el siguiente periodo sería la vida de nuestros hijos, entonces la cantidad de recursos que le dejamos a nuestros hijos para que consuman el bien de uso común. Entonces ahorita ya no van a tener 10 tercios, que fue lo que nosotros tuvimos, sino que solamente van a tener un sexto del recurso, porque nosotros lo agotamos inicialmente. Pero entonces ahí sí se supone que no. Sí, aquí estamos suponiendo que son Y entonces los dos periodos serían como una generalización de muchos periodos para que cada uno se use Sí. el mismo. Sí, es la generalización de muchos periodos. Pero por eso es una tragedia, porque estamos agotando el recurso para el futuro. Si no se hace el dictador. Si no se resuelve el problema de mercado, el dictador benevolente es ¿Y una... ese dictador benevolente se imagina que eso no pasa o sí pasa? Claro, eso sí me imagino. Creo que es lo de la Una buena dictadura, ¿no? Uf, Una buena dictadura. una buena dictadura. Desde que eso no ha pasado, Pues ahí pueden colocar políticas que restringan la cantidad de uso de un bien común para que se resuelva el problema. Pero normalmente pues, no es como que te digan cuánto tienes que usar. de que no hay un planeador central benevolente. Pero que cada vez que vuelvas Listo, entonces ¿qué pasa? El dictador benevolente, empezando por recuperar Panamá. el dictador benevolente tiene la obligación de preocuparse por el bienestar social, que es el bienestar común, o sea, es el bienestar general de la economía. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí en este caso, pues como usted ya vino en el curso de teoría del bienestar, hay muchas formas de analizar el bienestar social. Aquí en este caso vamos a suponer que el bienestar social es la suma de los bienestares individuales. ¿Listo? Entonces tendríamos que la utilidad social depende de C1 y C2. Entonces tendríamos que, como dijimos que la suma de las utilidades totales sería la utilidad del jugador 1 más la utilidad del jugador 2. ¿Listo? Nosotros aquí ya sabemos cuál es la utilidad del jugador 1 y la del jugador 2, que es básicamente lo mismo, lo que cambia es el 6. ¿Listo? Entonces tenemos que la utilidad social de C1 como C2 es igual a el logaritmo natural de C1 más el logaritmo natural de C2 más 2 veces el logaritmo natural de Y menos C1 menos C2. ¿Listo? ¿Por qué 2 veces? Porque sabemos que cada una de las funciones de utilidad contiene esa parte, entonces simplemente lo reducimos y es 2 veces eso. ¿Listo? Entonces hacemos el mismo problema. Ahorita van a haber derivadas con respecto a C1 y derivadas con respecto a C2. Entonces tenemos la derivada de la utilidad social con respecto a C1 sería igual a 1 sobre C1 más 2 por menos 1 medio por 2 sobre y menos C1 menos C2 igual a 0. ¿Listo? Hasta ahí está clara la derivada, está clara la misma derivada que hicimos acá, solamente que ahorita tenemos un 2 premultiplicando el logaritmo, entonces tenemos que hacer 2. ¿Listo? Por simetría, nosotros de aquí podríamos sacar tanto el consumo para el jugador 1 como el consumo para el jugador 2, pero les voy a colocar las dos derivadas para que sepan que hay dos condiciones de primer orden. ¿Listo?
Entonces aquí tendríamos que C1 es igual a y menos C1 menos C2 sobre 2. Y aquí tendríamos que C2 es igual a y menos C1. ¿Listo? ¿Qué pasa? Pues de aquí podemos pasar el segundo para allá. Vamos a ver, ahí vamos más. En 1 sobre. ¿Dónde van? Ahí. Ah, perdón, sí. Son. ¿Listo? Aquí, ¿qué hacemos? Pasamos el C1 acá a sumar. Entonces nos queda que esto es 3 medios de C1 igual a y menos C2 sobre 2. ¿Listo? Esto nos daría que C1 sería igual a y menos C2 sobre 3. ¿Listo? Por simetría, para no tener que despejar esto, pero pues tampoco es que sea muy difícil, sabemos que C2 va a ser igual a y menos C1 sobre 3. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la función de mayor respuesta del jugador 1 dado C2 y esta sería la función de mayor respuesta del jugador 2 dado C1. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que por simetría C1 en este caso va a ser igual a C2. Entonces podemos decir que C1 es igual a 10 sobre 3 menos C1 sobre 3. Pasamos el C1 acá a sumar, entonces nos queda aquí C1 a la 4 tercios es igual a y sobre 3. Y esto nos lleva a que C1 es igual a y sobre 4 y esto es igual a C2. ¿Listo? Y aquí tenemos que este sería el nivel. ¿Listo? Puede colocarles que no es la misma función de utilidad para los dos jugadores, sino que un jugador tiene determinada función de utilidad y el otro tiene otra función de utilidad. Pero si tienen otro, entonces ya no hay. Por eso ya no hay simetría, entonces ya no Pero se si puede hay hacer por simetría. simetría. Ah, si hay simetría, sí. O sea, pues si les piden plantear las dos funciones de utilidad, pues las plantean. Y después ven hasta un punto. O sea, pueden hacer las funciones del primer orden y ya después decir que por simetría, eso es verdad eso. ¿Ya? O sea, cuando ya tengan las funciones de mejor respuesta, pueden decir que por simetría C1 es igual a C2. Entonces lo que va a pasar es que pues, les va a dar este resultado acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ahorita lo que tendríamos sería que el mismo rectángulo, o sea, el mismo recurso, ahorita se va a consumir, C1 va a consumir un cuarto del recurso y C2 también solamente va a consumir un cuarto. ¿Eso qué quiere decir? Que para el siguiente periodo, es decir, para la siguiente generación o la generación futura, le vamos a dejar la mitad del recurso, que sería en términos prácticos lo justo. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia entre el dictador benevolente que soluciona el problema de la tragedia de los ejidos y la maximización individual. ¿Listo? Ejercicio, pero ahorita lo vamos a hacer con una función de, o sea, nos cambia cómo va a ser el consumo en el segundo periodo. Ya no va a ser que lo que quede del bien se lo distribuyan entre los dos, sino que lo que quede del bien a cada uno le va a tocar la raíz cuadrada de ese bien. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer entre todos, entonces les voy a ir preguntando para que por favor pues participen. ¿Listo? Entonces voy a borrar aquí, ¿ya puedo borrar? Listo. Vemos que ahorita hacemos uno con diferentes utilidades. Listo. Listo, entonces ahorita ya nos va a decir que en el segundo periodo lo que sobra, que sería y menos C1 menos C2, no se va a repartir directamente, sino que va a ser la raíz cuadrada de esto.
¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo planteamos el problema de maximización? O sea que el consumo del segundo periodo también puede estar determinado por el problema. O sea, es que aquí la función que se aplique tiene que ser una función monotónica. ¿Listo? De que igualmente, o sea, tiene que seguir, si era creciente la función, tiene que seguir siendo creciente, no tiene que cambiar el sentido. Entonces, por ejemplo, aquí multiplicarlo, ponerle que sea la función, que esta cosa sea menos x al cuadrado, o sea, x suponiendo que es solo que sobra, no tendría sentido. ¿Listo? Tiene que ser aplicar una transformación, o sea, solamente le puedo aplicar transformaciones que hagan que la función sea monotónica. ¿Listo? Entonces tenemos que el problema de maximización con respecto a C1 de la utilidad total del jugador 1 va a estar dada por el logaritmo natural de C1 más el logaritmo natural de la raíz cuadrada de y menos C1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos el proceso de maximización? ¿Cómo nos daría la derivada de u con respecto a C1? Aquí, ¿cómo nos da? 1 sobre C1. Listo. Aquí 1 sobre C1, normal. Aquí, ¿cómo nos 1 da? sobre la raíz cuadrada. Aquí nos daría. Primero nos daría menos. Espera. Sí. Nos daría 1 sobre la raíz. Multiplicado por menos un medio por 1 sobre la raíz. ¿Me escuchaste? Literalmente. Fue la hora. Literal. Ya queda eso al cuadrado, entonces ¿no? menos un medio por la raíz. ¿Listo? ¿Sí está bien aquí la derivada? ¿Todos claros con la derivada? La raíz. Claro, porque hacemos la derivada externa que sería la derivada del logaritmo. La derivada interna que sería primero la derivada de la raíz, que es de donde salió un medio, y después multiplicada por la interna que sería menos 1. Entonces por eso nos da menos un medio. ¿Listo? Entonces aquí nosotros tendríamos que esto es igual a 0. Entonces tendríamos que 1 sobre C1, ¿cierto? Es igual a 1, bueno, es igual a 1 sobre 2 veces y menos C1 menos C2, ¿cierto? Porque pues si multiplicamos dos raíces cuadradas, pues eso nos anula la raíz. Entonces nos queda... Ahí ya no se divide entre dos. No. Aquí lo que estamos cambiando es que ya no se reparten en partes iguales, sino que se lo van a repartir de acuerdo al resultado de la raíz cuadrada. ¿Listo? Eso es lo que cambió aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Podemos cambiarlo. Esto nos da que C1 es igual a 2 veces Y1, perdón, 2 veces Y menos C2 menos 2 veces C1, ¿cierto? Pasamos el menos 2 veces C1 acá al otro lado, entonces nos da que 3 veces C1 es igual a 2 veces Y menos C2. ¿Listo? Y esto nos lleva a que C1 entonces es igual a 2 veces Y menos C2 sobre 3. ¿Listo? Podemos aplicar, o sea, podemos aquí, o sea, ustedes saben que tenemos que volver a componer la función de utilidad, pero aquí nosotros sabemos que la función de utilidad nos va a dar lo mismo, solo que cambia C2. Entonces eso nos va a llevar a un resultado similar para C2, solamente que aquí va a estar C2 y pues aquí va a estar C1. Eso es lo que vamos a aplicar para no tener que hacer todo el proceso otra vez. Entonces tendríamos que esto nos daría que C2 es igual a 2 veces Y menos C1 sobre 3. ¿Listo?
Listo, entonces aquí podemos volver a asumir simetría, lo que nos daría que C1 más 2 tercios de C1 sea igual a 2 tercios de Y. Entonces de aquí tendríamos que aquí ponemos C1 igual a C2. ¿Listo? Entonces aquí ¿qué tendríamos? C1 más 2 tercios de C1, ¿cuánto es? 5 tercios de C1. ¿Listo? Esto sería igual a 2 tercios de Y. Entonces si pasamos esto al revés, acá a multiplicar, 2/5 ¿cómo nos quedaría? 2/5 de Y. Entonces nos daría que C1 sería igual a 2/5 de Y. Como asumimos simetría, sabemos que esto también va a ser igual a C2. ¿Listo? Entonces ahorita lo vamos a hacer para el dictador benevolente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería en este caso? Hacemos las condiciones de primer orden de la regla de utilidad social con respecto a C. Entonces, ¿cómo lo tendríamos? ¿Cómo haría la regla? 1 sobre C1. Pongámosle menos de una vez. Esto queda 2 veces por 1/2, ¿cierto? Y directamente ya sabemos que las raíces se van a multiplicar, entonces nos va a dar 1 sobre Y, 1 sobre 1, ¿cierto? Y el 2 se va con el 2, nosotros sabemos que esto es igual a 0, entonces aquí tendríamos que C1 es igual a Y menos C1 menos C2, ¿cierto? Y aquí pues hacemos la derivada con respecto a C2. Vamos a tener que nos da básicamente lo mismo, 1 sobre C2 menos 2 por 1/2 de 1 sobre Y menos C1 menos C2. ¿Listo? Esto es igual a 0. Entonces esto nos lleva, se cancela el 2 con el 2, nos lleva a que C1 es igual a Y menos C1, C2 es igual a Y menos C1 menos C2. ¿Listo? Entonces tenemos que de aquí C1 va a ser igual a Y menos C2 sobre 2, y aquí tendríamos que C2 va a ser igual a Y menos C1 sobre 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Otra vez aplicar simetría. ¿Listo? Entonces decimos que C1 igual a C2 ¿listo? Entonces tendríamos que C1 es igual a Y medios menos C2 sobre 2. Entonces está menos C1 sobre 2. ¿Listo? Esto nos lleva a que 3 medios de C1 sea igual a Y medios. ¿Listo? Y si nosotros pasamos esto acá a dividir al otro lado, ¿cuánto nos daría? C1 es igual a Y tercios, que es igual a C2. ¿Listo? Entonces este sería el equilibrio Nash con el dictador benevolente. ¿Listo? Entonces está, Bueno, espérate, aquí puede que no se llame equilibrio Nash porque como tal no está haciendo, no son dos jugadores los que están tomando la decisión, pero bueno, este es el equilibrio al que se llega. podríamos verlo gráficamente. Pues sí se puede hacer gráficamente, pero como no son exactos, va a quedar feo. No, pero ese no lo hubiera acordado. No, pues para hacerlo aquí encima. Porque como ahorita son 5, a ver, hagámoslo. No digo porque ese mismo de este. Ah, pues sí.
Listo, entonces aquí tenemos, para el caso de este de acá, nos da que C1 va a ser igual a 2/5 de Y. ¿Listo? Dividimos esto en 5, entonces sabemos que C1 va a ser igual a 2/5, que sería todo este pedazo. Entonces podemos eliminar esta línea. Tendríamos que C1 sería igual a esto, que sería 2/5 de Y, ¿cierto? C2 sería todo este pedazo, que sería otros 2/5 de Y. ¿Listo? Y aquí en el siguiente periodo se van a repartir lo que queda, que es solamente 1/5. ¿Listo? Entonces a cada uno le correspondería. Pero ella no asume ¿Sí? que le tocó medio. ¿Ah? Pero ella no asume que le tocó medio en el Así, aquí ya está de acuerdo a la raíz cuadrada. ¿Listo? Aquí en el siguiente periodo lo que sobra, en verdad, correspondería a la raíz cuadrada de 1/5. De 1/5 de Y. Un quinto. Ujú. Juan José, ¿por qué un quinto? Porque mira, aquí ocupamos 2/5 de Y y 2/5 de Y. ¿Cuánto sobra? O sea, porque es que tenemos que esta parte de acá sería Y menos C1 menos C2, lo que nos quiere decir que sería Y menos 2/5 de Y menos 2/5 de Y. Esto nos daría igual a 1/5 de Y. ¿Listo? Ese sería el consumo que queda. Entonces, ¿cómo se reparte el consumo en el siguiente periodo? Sería la raíz cuadrada de 1/5 de Y. ¿Listo? No sería la mitad. ¿Listo? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí tendríamos lo que teníamos anteriormente. De que dividíamos esto en 3. Entonces tenemos que esto era C1, esto era C2 y esto era lo que queda para el siguiente periodo. Entonces, lo que queda sería Y menos Y tercios. Menos Y tercios. Entonces, en el último periodo también queda Y tercios. ¿Listo? Entonces, como vemos, por el dictador benevolente nos queda más insumo o más recurso para el siguiente periodo que por vía de la maximización individual. Como C de allí es 1 sobre C2. La segunda regla. 1 sobre 0. Sí, ya que es bueno. ¿Ah? Eso nos dice que es bueno. Todo apunta a El eso. sistema político funciona siempre y cuando pasa una dictadura. La democracia no se damos cuenta. Eso es leal, es Ay, lo muy querido. Aquí ya les puedo borrar. Ya les puedo borrar. Vaya, que Sí, el vaya al tablero. Vamos a suponer que la utilidad del individuo es 6i al cuadrado. Listo, y vamos a suponer otra vez Son pocos. que esto Mano, yo con poquito, con poco. Entonces, la verdad, yo no lo he hecho así. Vamos a ver cómo nos da. Con diferentes utilidades. Marquesa. Ah, con diferente utilidad entre los dos jugadores. Sí. Ahorita Pilar dice plantea utilidad. Vamos a intentarlo primero. Luego. Claro, es utilidad. No, eso yo creo que sí puede pasar. Digamos que para el jugador 1, la utilidad es al cuadrado, y para la utilidad del jugador 2. Plantea la utilidad de manera que le dé un resultado simétrico. Uy, Se multiplica por no sé qué. Utilidades distintas, pero igual resultado. Listo, ya. Eso estaría buena. Utilidades distintas. Listo, entonces para el jugador 1, tendríamos que la posibilidad total del jugador 1 sería igual a C1 al cuadrado, ¿sí o qué? Más esta parte de acá que sería Y menos C1 menos C2 sobre 2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Hacemos la maximización. Aquí sabemos que el problema es maximizar con respecto a C1. ¿Listo? Entonces, hacemos la maximización de la utilidad con respecto a C1. ¿Qué es lo que pasa? Tendríamos que esto sería igual a 2C1, ¿sí o qué? Más 2 veces Y menos C1 menos C2 sobre 2, ¿cierto? Por menos 1. Ah, pero menos 1 medio, perdón. ¿Listo? Y esto es igual a 0. ¿Listo? Entonces este 2 se va con este 2. Tendríamos que 2C1. Bueno, hagámoslo acá. Tendríamos que 2C1, ¿sí o qué? Sería igual a
y menos C1 menos C2 sobre 2, ¿cierto? Entonces podemos pasar el C1 sobre 2 acá a sumar. Entonces tendríamos que 2C1 más C1 sobre 2 es igual a y menos C2 sobre 2. ¿Listo? Aquí tendríamos que, sumamos esto, nos daría 5 medios de C1 es igual a y menos C2 sobre 2. Y entonces de aquí tendríamos que C1 es igual a y menos C2 sobre 5. ¿Listo? Y entonces esta sería la función de reacción del jugador 1 con respecto a C2. ¿Listo? Vamos a hacer el problema para el jugador 2. Entonces, maximizamos de acuerdo al consumo del jugador 2. De la utilidad total del jugador 2 es igual a, sabemos que la función de utilidad del jugador 2 es el logaritmo natural del consumo, logaritmo natural de ICI 2 más el logaritmo natural de y menos C1 menos C2. ¿Listo? Aquí tendríamos que la derivada de la utilidad con respecto a C2 es igual a 1 sobre C2 menos 1 medio de 2 veces y menos C1 menos C2, ¿cierto? Entonces este 2 se marca con este 2, tenemos que es igual a 0, entonces nos daría que C2 es igual a 100 menos C1 menos C2. ¿Listo? Ahorita podemos pasar el C2 acá a sumar, entonces tendríamos que C2 va a ser igual a y menos C1 sobre 2. ¿Listo? ¿Qué sería la función de mejor respuesta del jugador 2 dado C1? ¿Listo? Ahorita sí voy a borrar. ¿Por qué para el jugador no aplicarse el logaritmo para el segundo periodo, pero para el primero no? Porque es para el primero dijimos que es, o sea, aquí las utilidades totales es la suma de las utilidades en cada periodo. Nosotros sabemos que la utilidad de cada periodo, el jugador 1 está compuesto por lo que consume al cuadrado. ¿Ya? Entonces en el segundo periodo el jugador 1 consumiría esto al cuadrado, pero es que le poníamos logaritmo antes, porque la utilidad en el segundo periodo seguiría siendo dada por la función logarítmica. Ahorita estamos diciendo que la utilidad en el segundo periodo es una cuadrática también. Entonces por eso esta está cuadrática, pero como para el jugador 2. Si dijimos que era un logaritmo natural, entonces por eso para el jugador 2 acá es un logaritmo. O sea que la condición del... O sea, lo que se pone aquí es de acuerdo a la utilidad que tenemos acá. Entonces claro, ahorita como no hay simetría, sí nos toca reemplazar una función en la otra. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que nos dio que C1 es igual a y menos C2 sobre 5. ¿Listo? Y que C2 es igual a y menos y menos C1 sobre 2 sobre 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí esto nos podría dar 2y menos y sobre 2, ¿listo? Más C1 sobre 2 y todo esto sobre 5. ¿Listo? Aquí deben de tener cuidado, que fue un error que vi que muchos cometieron, y es que cuando reemplazaban las funciones de mejor respuesta no tenían, en el de Cournot, cuando reemplazaban las funciones de mejor respuesta no tenían en cuenta que esto era negativo, entonces lo metían en la función y omitían que se multiplicaba negativo por negativo y eso les daba positivo. ¿Listo? Entonces ahí tenían un problema. Entonces aquí nosotros tenemos que esto sería igual a y más C1 sobre 2 por 5. 2 por 5. ¿Listo? Esto nos da que y sobre 10 más C1 sobre 10 es igual a C1. ¿Listo? Entonces aquí podemos despegar C1. Entonces tenemos que C1 menos C1 sobre 10 va a ser igual a Y sobre 10. ¿Listo? Y aquí tendríamos que esto es 9 décimos
de C1, ¿cierto? Es igual a Y sobre 10. Entonces nos va a dar que C1 es igual a 9 décimos, perdón, a 10 novenos, perdón, a Y sobre 9. ¿Listo? Ahorita, ¿qué hacemos? Pues simplemente este C1 pues lo reemplazamos aquí. ¿Cierto? No, porque ya aquí tenemos estos 9 décimos, lo pasamos multiplicado, entonces el 10 se va con el 10 y nos queda 10 sobre 9. Este 10 lo pasamos a multiplicar, este 9 lo pasamos acá a dividir. El 10 se va con el 10 y nos queda 10 sobre 9. Hace 9 abajo y 10. Entonces, aquí tenemos que C2 es igual a Y menos Y sobre 10 sobre 2. ¿Listo? Aquí entonces esto es igual a 10 menos, a 10Y menos Y sobre menos Y sobre 10 sobre 2. ¿Listo? Entonces esto nos da que es igual a 9Y sobre 20. ¿Listo? Esto es C2. ¿Listo? Y entonces sabemos que el consumo en el siguiente periodo va a ser Y menos C1 menos C2, que esto nos daría, o sea, esto va a estar bien si esto nos da positivo. Si nos da positivo porque ambas son fracciones más pequeñas que 1. ¿Listo? Entonces esto nos da 10 menos Y sobre 9, ¿cierto? Menos 9Y sobre 20. Ahí el problema será suma. Bueno, me resta. 9 por 20, 180. ¿Cierto? A todos es claro lo que hice ahí. Listo. Entonces esto nos daría que esto es igual, aquí nos da 99, 99 menos 20 nos da 79. Y ese sería el resultado que nos queda para consumir en el siguiente periodo, o sea, la cantidad que nos queda para consumir en el siguiente periodo. Que nos dio que C1 es igual a Y9, a Y sobre 9, perdón. C2 es igual a 9Y sobre 20. ¿Ya? Y ya, con eso podemos calcular eso. ¿Listo? Ahorita, ¿qué va a pasar? Vamos a calcular la utilidad social como la suma de las utilidades individuales. Listo, entonces ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver si nos da, ¿no? O sea, el paso allá nos da. Vamos a ver si por acá nos da porque no sé cómo nos va a llegar con las derivadas. Listo, entonces hacemos la maximización de la utilidad social con respecto a C1. ¿Listo? Esto nos da 2C1. Aquí nos da más 2 veces, bueno, en verdad sería menos, pongo más una vez. Menos 1/2, ¿cierto? Y menos C1 menos C2. ¿Listo? Y aquí también tenemos C1. Entonces vamos a decir que esto es menos 1/2, ¿cierto? De 2
sobre y menos C1 menos C2. ¿Listo? Aquí se nos complica por cómo queda la derivada. Claro, creo que sí. Creo que para el dictador benevolente sí toca suponer, o sea, el dictador benevolente toca suponer que tienen que tener las mismas utilidades. O sea, se le va a ponderar con las mismas utilidades a cada uno de los individuos para que nos dé el resultado. Porque aquí, pues como esto nos queda inverso, la verdad, posiblemente nos va a dar una cuadrática o otra para resolver el ejercicio. ¿Listo? Entonces, pues, es meterle más riguroso o más complejidad a esto, que no creo que en verdad les pongan en parcial. ¿Listo? Entonces, Todo lo que no crean. Todo lo que no crean. Eso decía yo antes de... Yo no creo que nos ponga una 5%. No lo puso. Yo no creo que nos ponga cero. yo en verdad, o sea, yo creería que en verdad, para el bienestar social, como el dictador benevolente puede no conocer las preferencias de cada uno de los trabajadores. Bueno, como el dictador benevolente puede de pronto no conocer bien las funciones de utilidad de cada uno de ellos, puede decidir o asignar una función de utilidad común para todos ellos. ¿Listo? Lo bueno es que como son funciones de utilidad, las transformaciones que hicimos son transformaciones monotónicas, pues si él aplica una transformación, alguna de las posibilidades de manera monotónica, lo que nos va a pasar es que nos va a dar un resultado que es concluyente con respecto a la función de utilidad de cada uno de los individuos. O sea, si yo transformo esta función de utilidad a una logarítmica, como también es una monotónica, lo que va a pasar es que se va a preservar el orden de las preferencias. ¿Listo? Entonces, como tal, no estaremos incumpliendo algo más. La cosa es que este resultado acá, pues si lo transformamos, pues no nos va a dar algo similar a lo que nos dio por el lado allá. Pero hay un equivocación. Era 10 novenos. ¿Ah? Era 10 novenos. Son- Y menos en C2 igual. Tu izquierda. Y menos 10 novenos. Ah, sí, bueno. Sí. Espérate, entonces corregimos aquí. Listo. Vamos aquí que estos 100 novenos, entonces nos da 8. Aquí esto es igual a 8y sobre 18. ¿Listo? Y esto es igual a como 4 novenos. Listo, mucho mejor. Ya ahorita tenemos que y menos C1 menos C2 es igual a y menos y sobre 9 menos 4 novenos. Listo, y eso nos da igual a 4 novenos a 8 menos. Qué pena aquí, muchachos, a todos, aquí hay un error, porque pues yo puse aquí que esto era y décimos, en verdad era y novenos, entonces claro, si hacemos y novenos, multiplicamos este 9 acá, entonces esto nos da 9y menos y sobre 9 nos da 8y sobre 9. ¿Listo? Multiplicado por este 2 nos da 8y sobre 18 y lo podemos dividir por 2 en ambos lados, entonces nos da 4 novenos por y. Y así nos da que lo que va a sobrar para la siguiente iteración es 4 novenos de y. ¿Listo? 4 novenos de y. Bueno, vamos a ver. Pablo, no, salí tarde. No seas tan humilde. El parcial sale. Débilmente terminado. No. Resulta.
¿De cuánto la matriz? No, ¿Qué es por los qué? dos. Queda ahí es por mi papel. Uy, Pero encuentren algo, por favor, por estrategia mixta, ¿no? uy, por vista. Y que hayan dos equilibrios. No, en una 5 por Una una 10 mixta. por 10 pueden haber Y otro punto de encuentro únicamente. Una, sí, que hayan por ahí unas 5 variables. No, para contar las cinco. Construir la matriz. Pues, ustedes, Y a los 10 minutos ya acabaron. ¿En qué punto va? Parce. Hay muchachos, pero eso es por 5. Son parciales. Los que no digan Ya. quiz, nosotros hizo venir a quinto viernes. Díganlo que Es que así aquí tan temprano, güey. Mano, hoy que sí podía llegar más tardecito. No, es que yo clase en. Para eso sí. El chiste de Sí, no, menos un medio es 9 medios. Pues digo que parte del concepto. 9 medios, yo. No, yo creo que es 4, yo creo que nada más le ganaron este punto. ¿Cómo así? Yo creo que no le escribí. Yo también. Ah, de mixta yo creo que. No, no existe. Eso no se puede. Ni Imposible. para todo X y X no existe. Es que yo no sé. Pero muchachos, no les estresen, de todas maneras es un quiz. Lo ¿Verdad, importante no? es ser felices, ¿no? Una nota no te define. Una nota no te define. Lo peor Es una nota perdida. Sea feliz, muchachos. Lo peor es que de verdad lo dijo. Yo no sé qué esperaba, pero eso era para el comentario. Ve, ella dijo, no, le voy a dar una moral. Ya con eso ya lo hace. Con eso, Con eso ya lo saca, ¿no? La rompí. Usted con la matemática saca el equilibrio del autor, ¿no? ¿Cómo así? Yo una persona bien cosita. Yo no podía hacer esa. Pero no podía hacer eso. No le da tiempo, güey. Después sí, después. Eso Es no, que los aportes de la teoría, matriz bueno, tiene ¿cómo dos así? elementos en cada una de las Obviamente, cada una componentes. es un Entonces te tocaría hacer como una Son matriz dos matrices. y otra, ajá, dos Son dos matrices. matrices ahí. Y a cada una hacerle Gauss. No, pero es que meterle con Jordan es complicado. No, pero que haga hasta el final del partido, Gaudiol con dos Uy, para eso. Hola, César. no, la inversa. Saca de la punta y bueno, y sale. No solo calcula con No, el soy beta. del beta. Es como el beta, pero para dos Por mínimos cuadrados. Tenemos cuadrado y con la presión. Luego de las 5 por 5 le saca la respuesta. La multiplico. Y usted da cuenta que la matriz es eficiente. Hasta ahí llegó. Papi. No, Denise, Entonces hay que se repara. Porque eso va porque va. Eso explica, Eso lo explica. eso lo explica bien. Sí, nosotros embalado y nosotros ricochando. Esa es la táctica. Esa es la táctica. La corte. Embalar el
Ah, no, Monitoring gente que no claro. estudia economía dirá, uff, son buenas conversaciones que No, son se Va. Una carreta. de alto nivel, ¿no? No estamos hablando nada. No para pura mierda. ¿Verdad, no? Sí, yo creo. Un pelado, no es un pelado de 11 de medicina, verá este tablero y dice, uy, su marica están razonables. Pero no, nada que ver, es matemática básica, güey. ¿Cómo así? Eso no lo enseñaron en el colegio, joven. Hasta los del primer semestre. Listo, muchachos. Y aquí aplicar la cuadrática. Bueno, fácil. Aplicar la cuadrática para sacar seguro. Ah, Uy, obvio. claro. Está huesísimo. Seguro es igual a menos B más o menos. No, pero déjalo expresado porque. El cuadrado. No resolvamos. Todavía falta 12 minutos. Sobre dos Si A. digamos a Zambrano y lo hace. Eso, entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos, Ya, esto es A, esto es B, y todo esto sería C. Y ya ganas. Mensaje. Ahí sale, ahí sale. ¿Cómo así? Luego reemplacen. Luego